La Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social en la Asamblea decidió asumir la fiscalización del pago de la deuda que tiene el gobierno con el IES. Ayer ustedes escucharon a Ramiro González, que anunció que a pesar de que le deben y que la deuda sigue ahí, igual se comprarán bonos del Estado. Asambleísta Nivia Vélez, bienvenida y gracias por estar con nosotros en contacto directo. ¿Cómo van a hacer esto de fiscalizar que el gobierno finalmente le pague al IES? Bueno, yo quiero expresar que esta tarea de fiscalización que hemos iniciado ha dado como resultado que el nuevo ministro de Finanzas anuncie que habrá ya un plan de pago de la deuda del IES. Pero un poco me sorprende lo que acabo de escuchar del economista González, director general del IES, o presidente del directorio, perdón. Yo pregunto si él con sus recursos podría hacer un negocio con alguien con quien ni siquiera todavía ha aclarado cuánto mismo es la deuda. Entonces yo... Pero sobre eso quiero hablar, sobre cuánto mismo es la deuda, porque la última vez que conversaba yo con Ramiro González me decía que al día siguiente tenía una reunión justamente con la ministra para definir, porque recién llegaron los balances en marzo, entonces ahora que ya se podía tener esos resultados. ¿Ustedes ya saben cuánto mismo es la deuda? Porque es a lo que los afiliados finalmente les importa. Por lo menos tenemos ya el aproximado. Para hablar de esto, presento aquí yo un convenio de pago, ¿no es cierto? Un convenio de pago que se suscribió en mayo del 2008, un oficio que me contesta la ministra de Finanzas cuando solicito el monto de la deuda. Tengo aquí el oficio del director ejecutivo del IES cuando pregunto cuánto es la deuda y finalmente una carta de la directora de Servicio de Salud Familiar. Ok, tiene su respaldo. Estos documentos, porque, a ver, en el convenio de pago que se suscribe en el 2008, mayo del 2008, se establece primero el monto de la deuda histórica y naturalmente se la paga, sin antes dejar de señalar que esta deuda fue transformada, para que nos entiendan mejor, convertida a un dólar de 25.000, lo cual le significó una enorme pérdida al IES. Entonces ahí aparece ya una deuda histórica de 880 millones de dólares, la cual ciertamente hay que reconocer fue pagada por este gobierno. Los 888 que se pagaron en el 2008. Pero se suscribe un convenio, ojo, se suscribe un convenio donde aquí con claridad se dice que también el Estado se compromete a asumir el déficit actuarial que para la fecha era 3.700 millones de dólares. Y que Ramiro González dice eso, hay que pagar, pero hay que ir pagándolo con tiempo. Eso se necesita 30 años plazos, no es que se va a pagar de un día para el otro. No va a ser el 30 años presidente del directorio, entonces más bien debería apurarse porque esto se cumpla. Aquí hay un convenio donde se dice que al 31 de diciembre del 2008 se debería ya consolidar el monto de la deuda y presentarse un plan de pagos. Pero a esta deuda también se suma las prestaciones médicas que tienen que ser pagadas y que se hacen a favor de los jubilados y jubiladas. ¿Qué ha pasado? Van a ser 2 años y recién, por la presión social, por esa lucha de los jubilados, por la exigencia de la comisión, recién se van a sentar a hacer el convenio de pago. Nosotros tenemos que vigilar que en este convenio de pago se considere el déficit actuarial, que para esa fecha parte del déficit actual. Que se considere en el convenio, en el plan de pagos, ¿no es cierto? Que se lo ponga totalmente, que se aclare lo que realmente debe. Según lo que nosotros tenemos aquí, la deuda bordearía los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, si nos tapáramos los ojos como pretende hacer el director del IES, como pretende hacer el presidente del directorio del IES, la deuda con las últimas aportaciones que no se han cumplido, es decir, de acuerdo al aporte del 40% que constitucionalmente corresponde al Estado pagar, no es una bonificación, no es una compensación, es una cuestión absolutamente constitucional, sumada a las prestaciones de salud que se dan a los jubilados, tendríamos 1.200 millones de dólares. Repito, ignorando lo que corresponde al déficit actuarial. En las últimas cifras que yo tengo del cuadro del IES, en cambio para el 2009 ellos consideran, que es lo que veíamos en el reportaje, 150 millones de dólares en atenciones médicas y en total del año 817 millones de dólares al 2009. Aquí lo que hay que preguntarse es que, pues el director del IES dice, ya le mandamos una carta a la ministra para que nos paguen, ahora hay que ver, ojalá se dignen en pagar, pero si no nos pagan, ¿qué hay cómo hacer? No hay una ley que dice, por ejemplo, esto hay que pagar el 15 de cada mes. Simplemente está violándose la Constitución. La Constitución establece 371 y 372 y además la Ley de Seguridad Social
establece clarísimamente que el pago tiene que ser automático, si aquí no tiene por qué haber deuda. El Banco Central anualmente, el presupuesto general del Estado anualmente tiene que contemplar el monto que tiene que ser pagado al IES y el Banco Central automáticamente tiene que pasarlo al IES. A mí me sorprende un poco y digo, hasta justifico que el deudor quiera ignorar la deuda, pero me sorprende cuando no es el deudor el que quiere ignorar la deuda, sino el acreedor. Cuando el economista Ramiro González nos dice unas cifras, nos trata de confundir, y sobre todo me sorprende más cuando pretende seguir haciendo inversiones con alguien, con un acreedor con el que no se ha sentado a arreglar la deuda. Nosotros no nos oponemos a las inversiones, estamos de acuerdo, los recursos del IES tienen que ser manejados técnica y financieramente, pero usted adquiriría compromisos económicos con alguien con quien todavía no llega a un acuerdo de pago, con quien tiene cumplido por 2 años ya que habla un convenio. usted del manejo del dinero, del manejo de los afiliados, de su dinero como tal, en lo que será, por ejemplo, el Banco del IES, me imagino que también estarán ustedes entrando en el tema de la fiscalización. Ya se ha hablado que en ese directorio estaría compuesto por 4 delegados, uno del presidente, uno del consejo directivo, que es delegado del presidente, uno de los jubilados, uno de los afiliados, pero la ley dice que el presidente tiene voto dirimente, es decir, lo que significa es que el Banco del IES termina siendo, o podría terminar siendo, un banco del gobierno, donde por lo menos el gobierno podría manejar la plata. Sobre eso, ¿qué hay que decir? Vea, ha sido importante la acción de fiscalización que hemos iniciado con fuerza, porque ya se publican o se conocen los nombres de quienes serán los posibles o los finalistas para gerenciar el Banco del IES, y nos alegra, conocemos que son personas de buen perfil. Qué bueno. Y yo creo que es esta acción de fiscalización que la estamos haciendo junto a los jubilados, junto a las centrales sindicales, junto al seguro campesino. Pero quiero decirle que en el tema de inversiones tenemos algunas preocupaciones. Vea usted el campo Pañacocha. Estamos nosotros requiriendo información, porque la primera comunicación que Petroamazonas envía al IES es con una propuesta de una rentabilidad del 10%. Pero esto ocurre en noviembre del 2009 y en enero del 2010, 2 meses después, la misma Comisión de Riesgos que antes señala el 10%, señala el 5%. ¿Cuándo se cayó del 10 al 5? Eso en el tema de las inversiones, lo que le preguntaba yo antes en el tema del Banco de la Fiat, no hay mayor preocupación, entonces, ¿cómo está el Banco del IES? ¿Cómo está compuesto ese directorio? A ver, el directorio no nos preocupa y a eso voy. Por lo pronto, sabemos que habría una garantía con quienes están preseleccionados. Nos preocupa que están formándose fideicomisos para construcción de viviendas antes de que se inicie el funcionamiento del Banco del IES. Hay un apuro y en eso sí estamos preocupadas preguntando, bueno, ¿cómo se están constituyendo estos fideicomisos? ¿Cómo se llamó a un concurso público de ofertas para constituirlos? Porque no podemos apurarnos a hacer otros negocios que le van a corresponder al Banco del IES los créditos, por ejemplo, para vivienda. Permítame terminar con esto, porque la gente lo que se pregunta es, qué bueno que el IES esté invirtiendo nuestro dinero, que no esté congelado en un banco, que se estén haciendo buenos negocios, transacciones, todo lo que escuchamos todos los días, pero finalmente donde debería estar la fiscalización es en las prestaciones para los afiliados también, así es, en los servicios que hayan mejorado, que la gente no tenga que seguir yendo a un hospital privado porque no le atienden bien en el Seguro Social o porque no hay medicamentos. ¿Sobre eso qué se está haciendo? Bueno, hay varias cosas rápidamente. Una de las prestaciones, tema del Monte de Piedad. Usted sabe que acaba de darse un robo de cuantiosa suma de dinero en la ciudad de Cuenca. No es cierto que el Seguro Social o que el seguro que tenía el seguro en función de estas joyas cubre todo. Nosotros tenemos información de que no es así y que hay un gran desfase. ¿A qué se refiere? ¿El porcentaje que se dijo que se va a pagar ese 210 No. A ver, se ofreció a los perjudicados pagarles el 190%, correcto, ¿no es cierto? Y el señor director o presidente del directorio salió a decir que el seguro no ha perdido, que está cubierto por un seguro que a su vez se tenía contratado. Tenemos información que no cubre todo. Entonces ahí hay que cuestionar ese manejo de guardar unas joyas tan valiosas en una cajita, a lo mejor. Sobre las prestaciones, ¿no es en el tema de las prestaciones, estamos revisando el tema del call center, pero el problema no es solo el call center, el problema es que no hay médicos especialistas, el problema es que en terrenos del IES se pretende construir viviendas sin ampliar los servicios de salud, sin construir primero hospitales de buen nivel para que puedan atender a todos los afiliados y jubilados. Es decir, se han dedicado a amasar una fortuna, pero no a dar unas prestaciones de calidad. Me imagino que serán temas que los seguirán discutiendo en esa comisión. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo.